Ahora sí. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a comenzar con la segunda parte de su curso. En este caso vamos a ver el primer tema que va a entrar en su final, que en este caso sería hidrodinámica uno, ¿ya? Entonces, el último tema que habíamos visto en el parcial era hidrostática. En la hidrostática estudiábamos los fluidos, pero en reposo. Ahora, como estamos hablando de hidrodinámica, o sea, movimiento, vamos a estudiar a los fluidos en movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del flujo de fluidos. Para esto debemos saber que existen dos tipos de fluidos a grandes rasgos. Uno que es el fluido ideal y dos que es el fluido real. En el caso del fluido ideal es aquel fluido que no tiene viscosidad, ¿ya? Entonces, si no tiene viscosidad, carece de fuerza de rozamiento y por lo tanto no ejerce resistencia a ser desplazado, o sea, no se opone al desplazamiento, ¿ya? Entonces, eso es el fluido ideal, no tiene viscosidad. En cambio, el fluido real, por ejemplo la sangre, este sí va a tener viscosidad. Por lo tanto, si tiene viscosidad, tiene fuerza de rozamiento. Si tiene fuerza de rozamiento, va a ejercer resistencia a ser desplazado. Es decir, que se opone al desplazamiento. Y bueno, aquí tenemos la sección de un tubo y estas flechitas corresponden al camino que deben seguir las partículas de un fluido que se encuentre en movimiento. ¿Ya? A eso se le denomina como líneas de flujo. Las líneas de flujo vendrían a ser como el camino que tiene que seguir la partícula en un fluido de movimiento. Entonces, si este patrón se mantiene durante el tiempo, o sea, pasa un cierto tiempo y no hay un cambio en esta línea de flujo, no hay un cambio en este patrón, se considera que este flujo va a ser un flujo estable, ¿ya? Entonces, no se olviden, fluido ideal es aquel que no tiene viscosidad, por lo tanto, no ejerce oposición al desplazamiento, y el fluido real es aquel que sí tiene viscosidad y por lo tanto sí ejerce oposición al desplazamiento. ¿Por qué? Porque tiene fuerza de rozamiento. Ahora pasaremos a hablar acerca de dos tipos de flujo, uno que es el flujo laminar y luego vamos a hablar acerca del flujo turbulento. El flujo laminar, como dice aquí en la diapositiva, se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se producen siguiendo trayectorias bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se tratara de láminas o capas más o menos paralelas entre sí. Entonces, en resumen, el flujo laminar es aquel tipo de flujo que va a seguir un patrón, digamos, establecido, va a seguir un orden. Vamos a tener que el movimiento de las partículas va a ser paralelas, van a ser bastante ordenadas y bastante definidas. El flujo laminar es importante porque específicamente el flujo sanguíneo arterial, o sea, la sangre que pasa por las arterias, debe tener este tipo de flujo, un flujo laminar, ¿ya? Entonces no se olviden eso. Lo fisiológico, lo normal, es que en las arterias, o en otras palabras, el flujo sanguíneo arterial debe tener un flujo laminar. Porque ¿cuál es la función de las arterias? Conducir lo que es la sangre, o sea, llevar la sangre a los tejidos, ¿no? Entonces, si este tiene un flujo laminar, pues esto va a ser óptimo para que se produzca esta función. Si hay una alteración de este flujo, entonces esto va a afectar que la sangre pueda ser llevada hacia los tejidos. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven de esa parte, que en condiciones fisiológicas el flujo de la circulación sanguínea arterial debe ser un flujo laminar. En cambio, el flujo turbulento es lo opuesto. En este caso, ya no va a seguir, digamos, un orden establecido, ya no hay un patrón que seguir, ya no es regular, ya no está ordenado. En este caso, las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas. Ya no hay un patrón, es bastante irregular. Como vemos aquí, esas son las líneas de flujo y vemos que las partículas se mueven en diferente orden, son bastante irregulares y ya no siguen una trayectoria. Entonces, esto es un flujo turbulento. Por ejemplo, habíamos mencionado que lo normal es que sea un flujo laminar a nivel sanguíneo arterial. Pero ¿qué pasa? Frente a ciertas enfermedades, frente a ciertas patologías, este flujo laminar puede verse afectado y pasa a ser un flujo turbulento y esto va a afectar la forma en la cual se transporta la sangre.
¿Saben alguna de esas patologías, alguna enfermedad que pueda generar un flujo turbulento? Aterosclerosis. Muy bien, aterosclerosis. Estenosis valvular. Bien, también las estenosis, las valvulopatías. Seguramente habrán escuchado de los soplos cardíacos. Los soplos cardíacos, al momento de la auscultación, tú puedes auscultar el soplo porque justamente a este nivel se está produciendo un flujo turbulento. Igual cuando tú tomas la presión, lo que tú haces es, digamos, eh, obstruir la arteria o, digamos, colapsar la arteria braquial de forma transitoria, obviamente, hasta que llega un punto donde tú ya no escuchas, ¿verdad? O sea, tú vas insuflando tu manguito hasta que llega a cierto punto donde tú ya no escuchas nada. Esto es porque has colapsado la arteria braquial. Pero conforme vas desinsuflando, ¿qué va ocurriendo? Cuando escuchas el primer ruido de Korokov, es porque ahí se está produciendo ese flujo turbulento. Entonces, mientras esté el flujo turbulento, tú vas escuchando los ruidos de Korokov hasta que desaparece y te da la presión diastólica, y ahí es cuando ya regresó el flujo laminar. Entonces, cuando tú escuchas, en este caso los ruidos de Korokov o un soplo a nivel cardíaco, ¿qué es lo que pasa? Pues estás escuchando un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, esas son una de las enfermedades que te pueden producir un flujo turbulento y también la hipertensión. ¿Ya? Esos son los principales: aterosclerosis, valvulopatías e hipertensión. Te van a producir un flujo turbulento. Ahora vamos a hablar acerca del gasto o caudal. ¿Ya? El gasto o caudal es el volumen de fluido que pasa por una determinada área de sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Entonces, el gasto o caudal va a tener dos parámetros o dos variables bastante importantes. Uno que es el volumen y dos que es el tiempo. Por lo tanto, la fórmula para poder hallar lo que es el gasto caudal va a ser Q, que representa el gasto caudal, igual a volumen entre tiempo. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esta fórmula. Pero el volumen, si bien sabemos, es área por la altura. En este caso, vamos a ver que no hay una altura como tal, sino que vendría a ser la distancia que tiene que recorrer el fluido. Por lo tanto, también se puede deducir que el volumen va a ser igual al área por la distancia, ¿ya? Y se acuerda en MRU, distancia, a que va a ser igual a velocidad por tiempo. Y velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Entonces podemos reemplazar esto aquí, y ¿qué nos quedaría? Que el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, es otra forma de poder ver la fórmula de caudal. Esa es una forma donde el caudal va a ser igual a volumen entre tiempo, y esta es otra forma donde el caudal va a ser igual al área por la velocidad. Y aquí vamos a ver un ejercicio para poder entender un poco mejor esto. Tenemos que el radio aproximado de la aorta es 1 centímetro, y la sangre que pasa por ella tiene una velocidad de 30 centímetros por segundo. Entonces, nos piden calcular el caudal de la sangre en la aorta, o sea, el volumen que pasa por la aorta en cierta unidad de tiempo. Entonces, debemos aplicar una de las fórmulas que hemos visto, ya sea la fórmula de volumen entre tiempo o la fórmula de área por velocidad. En este caso, nos dan volumen, pues no nos dan volumen. Por lo tanto, es lo más probable que tenemos que utilizar la segunda fórmula. Entonces, ¿tenemos velocidad? Sí, tenemos velocidad, 30 centímetros por segundo. Y tenemos área, no tenemos área como tal, pero nos dan el radio de la aorta y con eso vamos a poder hallar lo que es el área, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar la fórmula que dice área por velocidad. Entonces, ¿el área cómo lo vamos a calcular? Recordemos que el área de la base de un cilindro es pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, ¿tenemos el radio? Sí, pues tenemos el radio, no es 1 centímetro. Entonces, solo nos quedaría reemplazar. Acuérdense también que acá la velocidad es de 30 centímetros por segundo, ¿ya? Y el radio es 1 centímetro. Entonces, imaginemos que no te hubieran dado
30 centímetros por segundo, sino 30 metros por segundo, entonces ahí tienes que cambiar este valor a metros para que así puedan coincidir las unidades y no haya ningún problema al momento de hacer el cálculo. Así que eso, como les dije desde el repaso, siempre que hagan unidades, traten de que las unidades sean las mismas, ¿ya? Entonces reemplazamos, sería entonces caudal igual a, ya no ponemos el área, sino pi por radio al cuadrado por la velocidad. De tal manera de que el caudal entonces va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Es 1 centímetro al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? 30 centímetros por segundo. Entonces, el caudal va a ser igual a 3.1416 por, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. Entonces queda igual por 30. Por 30. Finalmente, el caudal va a ser igual a 94 o coma 248 centímetros cúbicos por segundo. ¿Ya? Entonces lo único que hemos hecho es reemplazar los datos de acuerdo a la fórmula. Bueno, eso sí, deben saber qué fórmula utilizar. En este caso, como no nos daban volumen, lo que utilizamos fue la segunda fórmula, que era área por velocidad. Acuérdate, el área en estos casos va a ser pi por radio al cuadrado, y pi vamos a tomar como el valor de 3.1416, ¿no? Y aquí está, ¿no?, el resumen de cómo se realizó esto. Acuérdate que el área va a ser 1 centímetro al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado por 3.1416, es decir, por pi. Entonces el área es 3.1416 centímetros cuadrados. El caudal es área por velocidad. Entonces multiplicamos el área, que ya hemos hallado, por la velocidad, que es 30 centímetros por segundo, y esto te da el resultado, que era 94.248 centímetros cúbicos por segundo. Y aquí tenemos otro ejercicio. Traten de resolverlo y manden sus respuestas por el chat. Vamos a ver si es correcto y vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente. ¿Qué sección debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos? Entonces, acuérdense que las unidades deben ser iguales. En este caso, estás hablando de 3 metros por segundo, y acá tenemos minutos. Entonces tienes que pasarlo a segundos. Ese es un dato, ¿ya? Segundos tienes que pasarlo. Acuérdate entonces lo que nos piden, ¿qué es? Es el área. El área es lo que nos piden, ¿ya? Porque nos dicen qué sección debe tener un tubo de calefacción. ¿Qué área, básicamente? A ver, intenten resolverlo y volvemos en 2 minutos, ¿ya? ¿Cómo van, chicos? ¿Alguien ya le salió todavía? Esperamos un momento más.
Ya dicen área 0.11 metros cuadrados, ¿no? A ver, vamos a ver si es correcto. 0.11, muy bien. A ver. Entonces, nos dice, ¿qué sección debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos? Es decir, que el caudal que presenta el tubo de calefacción debe ser igual al caudal que debería tener para poder, digamos, sustituir el aire de, de la habitación, ¿no? Entonces, debe ser igual al caudal de la habitación, pongámoslo así, ¿ya? Entonces, el caudal del tubo de calefacción, ¿cómo vamos a hallarlo? Teníamos dos fórmulas, ¿verdad? Uno que aplicaba volumen y otro que aplicaba área por velocidad. En este caso, el tubo de calefacción, lo que nos piden es área y tenemos la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que el caudal en este caso sería área por velocidad, ¿no? Y esto va a ser igual al caudal de la habitación, o bueno, el caudal que debería tener para poder sustituir el volumen de una habitación, que en este caso nos dan volumen, entonces sería volumen entre tiempo. Por lo tanto, vamos a resolverlo. Área es lo que nos piden, así que lo dejamos tal cual, por 3 metros por segundo, y esto va a ser igual a 300 entre 15, pero es 15 minutos, entonces tenemos que pasarlo a segundos, por 60, ¿ya? Entonces sería 3A va a ser igual a 0.3. El área va a ser igual a 0.3 entre 3. Y finalmente el área va a ser igual a 0.11 metros cuadrados. Entonces, muy bien, está correcto, han resuelto adecuadamente. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta parte? Bueno, continuamos entonces. Acuérdense entonces que en este primer ejercicio utilizamos una de las dos fórmulas, en este caso la de área por velocidad. ¿Por qué? Porque teníamos justamente la velocidad y teníamos el radio de la órbita. Y en este caso hemos utilizado las dos fórmulas porque nos daban dos caudales, uno que necesitábamos volumen y en el otro necesitábamos lo que era el área por velocidad. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Primero deben recordar cuáles son las dos fórmulas y lo segundo que deben recordar es cuándo utilizar cada una de esas fórmulas o cuándo es conveniente utilizar alguna de ellas, ¿no? Entonces con eso les va a ir muy bien. Y bueno, acá está, ¿no? La resolución, básicamente lo mismo, el caudal de, de la habitación, digamos, es 300 metros cúbicos entre 15 por 60 para pasarlo a segundos, igual al área por la velocidad que es 3 metros por segundo, se resuelve y el área te da 0.11 metros cuadrados. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se va a dar cuando un fluido que va, digamos, a pasar por un área de sección transversal, va a pasar por un área, pero esta área va a tener un diámetro variable. Si se dan cuenta, en esta parte del conducto, vemos que tiene un área, ¿no? Tiene un área, tiene un diámetro. Pero luego, en esta otra parte, o en este otro extremo del conducto, hay un área diferente, hay un diámetro diferente. Por lo tanto, el caudal 1 va a tener un área y una velocidad 1, mientras que el caudal 2 va a tener un área y una velocidad 2, que van a ser diferentes. Sin embargo, lo que nos dice la ecuación de continuidad es que a pesar de que el área y la velocidad sean diferentes en los extremos del tubo, vamos a ver que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2, o sea, se va a mantener el caudal. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar, que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. En otras palabras, podemos decir que área 1 por velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Y usualmente cuando disminuye el área, lo que ocurre es que aumenta la velocidad para poder, digamos, igualar o mantener el caudal. Por ejemplo, cuando están regando sus plantas, su jardín,
Si tú solo mantienes o solo sostienes la manguera, te das cuenta que esta manguera tiene una velocidad ya, digamos, algo baja, pero tiene un caudal constante. Pero ¿qué pasa si tú en el orificio de salida de la manguera con tu dedo disminuyes un poco el diámetro o el área de salida? Si te das cuenta, aumenta la velocidad y puede llegar más lejos, ¿no? El fluido. Esto es por la ecuación de continuidad. Tú al disminuir el área para que se mantenga el caudal, aumenta la velocidad y de esta manera se puede aumentar la velocidad y llegar más lejos el fluido, ¿ya? Entonces por eso es importante saber esta parte. Aquí tenemos otro ejercicio. Nos dice el radio de un émbolo de una jeringa hipodérmica es de 0,5 centímetros y el de la aguja es de 0,1 milímetros. ¿Cuál será la velocidad que adquiere el fluido al salir por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0,01 metros por segundo? Entonces, les doy unos minutos para que puedan resolver algunos datos importantes que deben saber para poder resolverlo. Es que imaginemos que este es tu tubo y tenemos dos extremos de diámetro variable, ¿no? Este sería el extremo uno, que sería el émbolo, y este sería el extremo 2, que vendría a ser la aguja. Entonces este extremo uno va a tener un área uno, acuérdate, y una velocidad uno. Y el extremo de aquí, que sería la aguja, va a tener un área 2 y una velocidad 2. Que eso es justo lo que nos piden, ¿no? La velocidad 2. Entonces, acuérdate que los caudales, por la ecuación de continuidad, el caudal de esta área o de este segmento debe ser igual al caudal de este lado. O sea, el caudal del émbolo debe ser igual al caudal de la aguja, ¿ya? Entonces, de esta manera vas a poder hallar tu velocidad 2. Intenta resolverlo, chicos, y vamos a comprobar si es que correcto o en qué fallaron, ¿no? 0,5 metros por segundo, pone. ¿Alguien le sale igual o tiene algún resultado diferente? Cero punto cero veinticinco, 0,25. Vamos a resolverlo entonces. Entonces, como les dije,
Es como la ecuación de continuidad que habíamos visto. En este caso tenemos que ver, primero calcular el caudal de este extremo y igualarlo al caudal de este otro extremo, es decir, hallar el caudal del émbolo y el caudal de la aguja. Vamos a ponerlo en otra pantalla. Entonces, este es el émbolo, imaginemos, ¿no? Entonces, este es el émbolo, hay un cambio en el diámetro, cambia el área, y esta es la aguja, ¿ya? Imaginemos que esa es la aguja. Entonces, esta parte de aquí, este extremo del tubo, digamos, que vendría a ser el émbolo, va a tener un área 1, va a tener un área 1 y va a tener una velocidad 1, ¿no? Por lo tanto, si tiene área 1 y velocidad 1, va a tener un caudal 1. Por otro lado, el extremo de la aguja va a tener su propia área, va a tener una área 2 y también va a tener una velocidad diferente. Pero la característica es que también va a tener un caudal 2. Entonces, como estábamos viendo en la ecuación de continuidad, a pesar de que acá el área 1 y la velocidad 1 sea diferente al área 2 y la velocidad 2, el caudal se mantiene igual, de tal manera de que el caudal 1 va a ser igual al caudal 2. Entonces vamos a poner los datos que tenemos. El área 1 va a estar determinado por pi y por el radio, ¿no?, del émbolo y por el radio, el radio del émbolo. En este caso, el radio 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 0.5 centímetros. Luego tenemos, voy a ponerlo mejor para que no se confunda con velocidad. Entonces, eso es el radio 1. Luego, la velocidad 1 va a ser igual a lo que nos dice el ejercicio, es que es 0.01 metros por segundo. Y eso es con respecto al área 1 y a la velocidad 1. Por su parte, el área 2, necesitamos el radio 2, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0.1 milímetros. Y tenemos la velocidad 2, que es lo que tenemos que hallar, ¿verdad? ¿No? Es lo que nos piden, la velocidad 2. Por lo tanto, solo nos queda reemplazar. Ojo, tenemos diferentes unidades de medidas. Tenemos metros, tenemos centímetros, tenemos milímetros. Entonces, tú decides en cuál ponerlo primero, ¿ya? O sea, puedes comenzar o poner todo en metros, o poner todo en centímetros, o poner todo en milímetros. En este caso, yo he optado por poner todo en centímetros. Entonces sería así. Q1, que es, ¿a qué va a ser igual? A el área 1 por la velocidad 1. Y esto va a ser igual a ¿qué? Al caudal 2, que es área 2 por velocidad 2, ¿no? Entonces, el área que vendría a ser pi por el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1. Voy a ponerlo mejor con R grande ya para que no se confunda. Por el radio 1 al cuadrado por velocidad 1. Y esto va a ser igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces, como les dije, todo vamos a ponerlo en centímetros. Pero aquí, si se dan cuenta, pi se puede ir, ¿verdad? ¿No? Pi se va, pi se va. Entonces nos quedaría que el radio 1, que es 0.5 centímetros, porque todo vamos a ponerlo en centímetros, al cuadrado por la velocidad 1, que está en 0.01 metros por segundo. Entonces vamos a pasarlo a centímetros, que sería un centímetro. Y esto va a ser igual al radio 2, que está en 0.1 milímetros, pero vamos a pasar los centímetros, que sería 0.01 centímetros al cuadrado por la velocidad 2, que es lo que tenemos que calcular. Entonces 0.5 al cuadrado es 0.25. Por 1, 0.25. ¿Ya? Entonces, 0.01 al cuadrado es 0.0001 por la velocidad 2. Finalmente, 0.25 pasa a dividir el 0.001 y esto va a ser igual a la velocidad 2. Finalmente, la velocidad 2 nos queda que es 2500 centímetros, porque le hemos pasado todo a centímetros, acuérdense, por segundo. Y esta sería nuestra respuesta. Pero si quieres pasarlo a metros, sería que la velocidad 2 es igual a 25 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra respuesta.
¿Y se cumple con la ecuación de continuidad? Sí, porque, miren, si en el área 1 vemos que es un área mayor, luego en la parte de la aguja vemos que el área disminuye, pero la velocidad aumenta, ¿verdad? Miren, la velocidad 1, ¿cuánto es? 0.0 metros por segundo. Y en la parte de la aguja, ¿cuánto es la velocidad? 25 metros por segundo. Ahí se dan cuenta de que para que se mantenga el caudal debe cambiar ya sea el área o debe cambiar la velocidad. Pero especialmente la velocidad es usualmente la que aumenta o la que disminuye. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda con respecto a esta parte de este ejercicio? Bueno, acuérdense entonces que cuando les den este tipo de ejercicios que les digan que en una parte, un extremo tiene un área 1, una velocidad 1, y en el otro extremo tiene un área 2, una velocidad 2, lo más probable es que deban aplicar la fórmula de continuidad. Entonces, para que no se confundan, pues también todas las unidades traten que esté en lo mismo. Como en este caso nos dieron diferentes tipos de unidades, o sea, tú puedes decidir en cuál unidad poder utilizar, ¿no? Para poder resolverlo. Pero si en la respuesta, por ejemplo, ven metros por segundo, centímetros por segundo, entonces ya saben, eso los orienta un poco más, ¿no? Si dentro de las opciones de las respuestas ven que todo está en metros por segundo, entonces pasen los metros. Si te dice centímetros por segundo, traten de pasar los centímetros por segundo. En este caso, como no nos da opciones, podemos dejarlo así, 2500 centímetros por segundo o 25 metros por segundo. Es lo mismo, solo que en diferente unidad de medida. ¿Ya? Entonces, pasamos. Y bueno, aquí está la resolución del ejercicio, es básicamente lo mismo. Hacemos la ecuación de continuidad. Acá, como lo hice yo, todos lo pusieron en centímetros. Y al final me salió que la velocidad 2 es 2500 centímetros por segundo, o convertido ya sería 25 metros por segundo. Ya es lo mismo. Ahora vamos a hablar acerca de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la velocidad de un fluido va a depender de la presión y de la altura a la cual se encuentre. Entonces, hasta el momento habíamos hablado de que solo cambiaba el área, pero no cambiaba la altura como tal, ¿ya? En este caso, en Bernoulli ya nos menciona que hay un cambio en la altura. En este caso ya va a haber diferente altura. ¿Y esto en qué va a afectar? Por ejemplo, cuando tenemos un tubo, ¿ya? Y ese tubo sufre una disminución del área de sección transversal, lo que va a ocurrir, como habíamos visto en la ecuación de continuidad, lo que ocurre es que aumenta la velocidad, ¿ya? Cuando hay una disminución del área de sección transversal, aumenta la velocidad, pero como estamos hablando ya de altura, esto va a generar que que disminuya la presión. Por eso es que aquí, si se dan cuenta, en esta altura está, digamos, más arriba el nivel del agua, y en este caso la altura 2 es menor, porque aquí hay una presión que es negativa, ¿ya? Una presión disminuida. Por lo tanto, la altura es menor y la velocidad aumenta. Como lo dice aquí, la presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. Entonces, cuando hay un cambio de sección transversal, una disminución del área de sección transversal, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Y aquí tenemos la ecuación de Bernoulli, mejor dicho, cómo se deriva la ecuación de Bernoulli. Es un video corto de 3 minutos. Vamos a verlo. ¿Por qué es importante? Porque acá nos menciona más o menos cómo sale la fórmula. A veces no es solo es importante saber la fórmula o memorizarla, sino también es relevante conocer cómo sale esa fórmula, ¿no? Cómo se deriva. Entonces vamos a ver. Me confirman si se escucha, ¿ya? En este video vamos a... ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Ya. Entonces, atentos. Corto, 2, 3 minutos creo que dura. En este video vamos a derivar la ecuación de Bernoulli en mecánica de fluidos y vamos a observar sus implicaciones. Para esto vamos a considerar un flujo, el cual inicia a cierta altura sobre el piso con un diámetro menor a la salida final, que está un poco más arriba. Y vamos a suponer que entra un flujo de fluido, supongamos que es agua,
Como el fluido es incompresible, entonces al entrar este flujo va a desplazar un volumen hacia la derecha y se va a desplazar una distancia delta x1 para el flujo entrante y delta x2 para el flujo de salida. Cada uno de esos volúmenes se van a mover a cierta velocidad, v1 y v2, y como se mencionó anteriormente, tienen cierta altura h1 y h2. Lo que vamos a hacer a continuación es aplicar la ley de conservación de energía. En todo este proceso tiene que haber conservación tanto de energía cinética como potencial. Entonces vamos a escribir la siguiente ecuación, donde la suma de las energías se va a conservar. El término W significa el trabajo. El trabajo añadido al sistema, en este caso por el flujo de entrada, le llamaremos W1, más la energía potencial del volumen de entrada, más la energía cinética en esta región, va a ser igual al trabajo de salida, más la energía potencial en el punto de salida, más la energía cinética. Recordemos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida. Como estamos manejando fluidos, es común que la fuerza la expresemos como la presión que hay multiplicada por el área sobre la cual se ejerce esta presión. Ahora vamos a notar lo siguiente. Tenemos presión por área por delta X, que es la distancia. Vamos a considerar alguno de los dos cilindros correspondientes a los volúmenes de flujo de entrada y de salida, y si vemos, el área de la base de los cilindros corresponde al área de la sección transversal del tubo que lleva el flujo en cada uno de los casos. Y la altura del cilindro corresponde a la distancia que recorre cada uno de estos volúmenes. Entonces, área por delta X es igual al volumen de fluido que se mueve. Entonces, el trabajo lo podemos poner como la presión en esa región multiplicada por el volumen. La energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, y la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso queda igual. Y entonces podemos sustituir en la ecuación y nos va a quedar como sigue. La presión en el punto 1 multiplicada por ese volumen de fluido más la masa por la gravedad por la altura 1, la masa sería la masa del volumen de fluido, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a la presión en el área 2 por el volumen. El volumen es igual, recordemos que el fluido es incompresible, entonces el volumen 1 es igual al volumen 2. Simplemente lo ponemos V, más la masa por la gravedad por la altura 2, más un medio de la masa por la segunda velocidad al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo que sigue. Recordemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen y por lo tanto la masa es igual a densidad por volumen. Entonces, en vez de expresar la masa de cada uno de los volúmenes de fluido, directamente lo vamos a hacer como la densidad del fluido por el volumen. Y ahora, como tenemos el volumen multiplicando en todos los términos de la ecuación, lo podemos eliminar. Lo que nos queda a continuación es la ecuación de Bernoulli, que lo que nos dice es que la presión en algún punto más la densidad del fluido por gravedad por la altura en ese punto más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado va a ser constante a lo largo de todo el flujo. O sea que si tomamos un punto 1 y hacemos la suma de estas cantidades va a ser exactamente igual que si tomamos otro punto donde la presión es distinta, la altura es distinta y la velocidad es distinta. De esta forma, si conocemos las características del flujo en un punto de este, podemos inferir, por ejemplo, la presión o la velocidad en algún otro punto. Dos casos especiales de la ecuación de Bernoulli son... Listo. Hasta ahí. Entonces, como he explicado el video, de esta forma sale lo que es la ecuación de Bernoulli. Acá vamos En a este verlo también. Es un resumen bastante interesante. Entonces, para poder calcular o para poder derivar lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿qué necesitábamos de acuerdo al video? El trabajo, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, como estamos hablando de que hay dos extremos, extremo izquierdo y derecho, y no hay acumulación ni salida del fluido, se puede decir lo siguiente. Ya habíamos visto que en este caso, para poder calcular lo que es el trabajo, se utiliza lo que es la presión en el punto 1 o en el extremo izquierdo o derecho, y esto vamos a multiplicarlo por el volumen, más la fórmula de la energía cinética, que es un medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura 1, por la altura 1, que sería la fórmula de la energía potencial. Y esto va a ser igual a la presión en el punto 2 por el volumen, que es el mismo, más un medio de la masa de la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura. Entonces, acuérdate que la densidad va a ser igual a masa entre volumen.
de tal manera que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, en vez de poner masa aquí, ponemos densidad por volumen, ¿ya? De esta manera nos queda lo siguiente, que presión 1 va a ser por el volumen, va a ser igual a 1/2 de la densidad por el volumen, ya no ponemos masa, por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por el volumen por la gravedad por la altura 1. Y igual en el otro extremo del tubo, ¿no? Entonces eliminamos volumen porque ahora se repite en toda la ecuación. Y finalmente nos quedaría esto, que la presión 1 más 1/2 de la densidad de la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Y esta ya vendría a ser la ecuación de Bernoulli. Entonces, de esta manera es como sale la fórmula de Bernoulli, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Cuando estamos hablando de que en dos puntos del sistema, 2 puntos del tubo, se encuentran a la misma altura, entonces ya no aplicaría esta parte de la ecuación, porque ya no habría una altura 1 y una altura 2, ya que la altura es la misma. De tal manera de que solo quedaría esta constante, que sería presión más 1/2 de la densidad por la velocidad 2. Siendo la presión hidrostática, siendo esta parte la presión cinemática, y esto ya sería la presión hidrodinámica. Y aquí vamos a ver un ejercicio para entender un poco mejor esto. Suponga que, debido a un aneurisma, la sección transversal A1 de la aorta aumenta a un valor A2 igual 1.71 A1. Si la persona está acostada, determine por cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. Considerar velocidad 1 igual a 0.40 metros por segundo y densidad 1050 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. Es decir, nos piden presión 2 menos presión 1. O, en otras palabras, la diferencia de presiones, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, pero debemos ver los datos que tenemos y los datos que nos faltan para poder hallar esto. Entonces, un dato importante es esto, este de aquí, ¿ya? Este es un dato importante. Nos dice que la persona está acostada. Por lo tanto, podemos decir que va a estar a la misma altura. De tal manera de que ya no tenemos que utilizar esta parte de la ecuación, sino que simplemente vamos a utilizar la constante. Entonces, la constante necesitamos presión. La presión no lo tenemos, no nos dan presión, porque es lo que tenemos que calcular. Tenemos la densidad. Sí tenemos la densidad, acá nos dice la densidad. Tenemos la velocidad 1, ¿ya? Tenemos la velocidad 1. ¿Qué nos falta entonces? La velocidad 2, eso nos falta. Y con eso ya podríamos continuar con la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular esta velocidad 2. Entonces, por la ecuación de continuidad, acuérdense, área 1 va a ser igual, perdón, área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2. Por velocidad 2. Entonces, ¿el área 1 cuánto es? No nos dicen, ¿no? Dicen simplemente área 1, entonces lo dejamos como área 1. Por velocidad 1, ¿cuánto es la velocidad 1? 0.4. Y esto va a ser igual a el área 2, ¿cuánto es el área 2? 1.71 a 1 por la velocidad 2, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, área 1 con área 1 se va, y nos quedaría que 0.4 va a ser igual a 1.71 por la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 va a ser igual a 0.4 entre 1.71. Finalmente, la velocidad 2 va a ser igual a 0.23 metros por segundo. ¿Ya? Y ahora sí vamos a poder calcular nuestra ecuación de Bernoulli. Entonces vamos a ver en nuestra pantalla.
Entonces, la ecuación de Bernoulli, ¿cuál era? En este caso la constante, porque está a la misma altura. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar la presión 2 menos la presión 1, es decir, la diferencia de presiones. Entonces, tenemos que acomodar esta fórmula para que nos dé eso. Entonces, ponemos 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, y esto va a ser igual a presión 2 menos presión 1, o sea, la diferencia de presiones. Entonces, esto lo podemos acomodar también, podemos decir que 1/2 de la densidad, o sea, vamos a factorizarlo, abrimos paréntesis, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Y ahora sí podemos reemplazar 1/2 de la densidad. ¿Cuánto es la densidad? Ahí te lo dan, ¿no? 1050. Abrimos paréntesis, velocidad 1, ¿cuánto es? 0.4 al cuadrado. Al cuadrado. Menos, ¿cuánto es la velocidad 2? 0.23 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Entonces, 1/2 de 1050 es 525. Abrimos paréntesis, ¿cuánto es 0.4 al cuadrado? 0.16. Menos 0.0529, que sería 0.23 al cuadrado, y esto es igual a la diferencia de presiones. Finalmente, 525 por 0.1071 va a ser igual a la diferencia de presiones, y finalmente la diferencia de presiones va a ser igual a 56.23. ¿Cuál era la unidad de medida de presión? Pascal, ¿no? Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, cuando tengas este tipo de ejercicios y tengan que aplicar la ecuación de Bernoulli, acá no reemplacen directamente los valores porque se les va a complicar mucho. Primero traten de factorizarlo para que de esta manera se les haga muy fácil poder reemplazar los valores, ¿no? Y poder resolverlo. Porque si lo reemplazan desde aquí, se van a complicar un poco más. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, continuamos entonces. Y aquí está, ¿no? La forma en cual se pudo resolver ese ejercicio. Básicamente es lo mismo. Primero lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad 2, que es 0.23 metros por segundo. Luego, ¿qué hacemos? Utilizamos la constante porque nos dice que la persona está en la misma altura, entonces no utilizamos la parte de la ecuación que implica la altura. Reemplazamos, factorizamos y finalmente nos quedaría que presión 2 menos presión 1 es igual a 56.23 pascales. Ya pronto a terminar esta sesión, vamos a hablar acerca del teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli nos dice que si nosotros tenemos un tanque que contiene líquido y este tanque está abierto a la atmósfera en la parte superior, entonces la presión 1 va a ser igual a la presión atmosférica, porque está abierto al ambiente, ¿no? Y nos dice, si tenemos una abertura, esta abertura también va a estar expuesto a la presión ambiental, a la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Por otro lado, el teorema de Torricelli también nos dice que en la parte más superior del fluido vamos a ver que este fluido va a fluir, valga la redundancia, lentamente, de tal manera de que la velocidad 1 se considera como 0, ya como dice aquí. La velocidad 1 se considera como 0. Entonces, la ecuación de Torricelli o el teorema de Torricelli está más que todo
tiene el objetivo de poder calcular la velocidad con la cual sale el fluido en el orificio más pequeño, en este caso este orificio, ¿ya? Entonces sería calcular la velocidad 2. Y aquí está la fórmula del teorema de la ecuación de Torricelli o teorema de Torricelli. Entonces vamos a ver cómo sale esta fórmula, ¿ya? Entonces, acuérdate que la ecuación de Bernoulli nos dice que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, porque en este caso si estamos hablando de altura, diferentes alturas, una altura desde la superficie hasta la base del tanque, y otro desde el orificio que se le ha realizado hasta la base también, ¿no? Entonces acá tenemos dos diferentes alturas. Y esto va a ser igual a... Esto va a ser igual a la presión 2. Uy, se salió. A ver, de nuevo. Entonces, presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por por la gravedad por la altura 1, va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2. Entonces, ¿qué mencionamos en el teorema de Torricelli? Uno, que la presión 1 era igual a la presión 2, ¿verdad? Porque ambas estaban abiertas a la presión atmosférica, están abiertas al ambiente. Entonces, presión 1 y presión 2 se van. Que también mencionamos que en la parte más superior de lo que era el líquido iba a haber un flujo lento. Por lo tanto, la velocidad 1 era igual a 0. Entonces, si la velocidad 1 es igual a 0, toda esta expresión se va. Entonces nos quedaría densidad por gravedad por altura 1 va a ser igual a un medio por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. ¿Y qué más? Si se dan cuenta, hay un término que se repite, ¿no? ¿Cuál es? La densidad. Densidad se repite, densidad se repite, densidad se repite. Por lo tanto, se puede eliminar la densidad y seguimos disminuyendo nuestra ecuación. Gravedad 1 por altura 1 va a ser igual a un medio por la velocidad 2 al cuadrado más la gravedad por la altura 2. Entonces, si todo lo multiplicamos, a toda la expresión lo multiplicamos por 2, nos quedaría 2 veces la gravedad por la altura 1 va a ser igual a 2 veces un medio de la velocidad 2 al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura 2. Entonces, este 2 con este 2 se van. Y nos quedaría lo siguiente. 2 veces la gravedad por la altura 1 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado, más 2 veces la gravedad por la altura 2. Entonces le dije que la ecuación de Torricelli, el teorema de Torricelli, está enfocado en calcular la velocidad de salida, o sea, la velocidad 2. Entonces tenemos que despejar la velocidad 2. Pasamos entonces el otro extremo de la ecuación, esta altura 2, sería 2 veces la gravedad por la altura 1 menos 2 veces la gravedad por la altura 2 igual a la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, eso lo podemos factorizar, ¿verdad? Sería 2 veces la gravedad por altura 1 menos altura 2. Y esto va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Y finalmente podemos decir que velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces la gravedad por altura 1 menos altura 2. Y de esta forma es como sale esta fórmula del teorema de Torricelli, ¿no? Así es como sale. 2 veces la gravedad por la altura 1 menos altura 2 o 2 veces la gravedad por la altura. Y finalmente aquí tenemos este ejercicio. Nos dice, un recipiente cilíndrico se llena de un líquido hasta alcanzar 1 metro de altura. O sea, nos dice que de este cilindro se llena todo y alcanza 1 metro de altura. O sea, que esto vale 1 metro. ¿Ya? Nos dice entonces, a continuación se hace un orificio en un punto situado a 20 centímetros por encima del nivel del recipiente. O sea, que el orificio se hace por encima del recipiente, a 20 centímetros, ¿ya? Entonces, esto vale 20 centímetros.
Y nos dice también que, bueno, nos preguntan cuál es la velocidad de salida del líquido a través del orificio. O sea, nos piden calcular velocidad 2. Y considere que la gravedad es 9.8 metros por segundo. Entonces teníamos dos fórmulas para poder hallar el teorema de Torricelli, ¿no? Uno que era esta de aquí y otra que era esta de aquí. Entonces vamos a utilizar la más corta. La más corta utiliza la altura, que sería esta de aquí, ¿no? Entonces la altura, en este caso, ¿cuánto sería? Si todo esto vale 1 metro y esto vale 20 centímetros, ¿cuánto vale la altura? 80 centímetros, ¿no? Pero vamos a pasarlo a metros, ¿ya? Que sería 0.8 metros. Entonces, aplicamos la fórmula, velocidad 2 va a ser igual a raíz 2 veces la gravedad por la altura. Velocidad 2 va a ser igual a la raíz de 2 veces 9.8 por la altura, que sería 0.8. Y bueno, resolvemos todo eso y nos quedaría lo siguiente, ¿no? Que velocidad 2 va a ser igual a 3.96 metros por segundo. O la otra forma que podían haber hecho era lo mismo, pero restar h1 menos h2. Pero para esto hubieran tenido que esto ponerlo en centímetros, que sería 0.2. Entonces h1 menos h2 va a ser igual a 1 metro menos 0.2. Y esto es 0.8, o sea, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que esta forma es mucho más corta. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, ya. Entonces, para culminar, vamos a hablar un poco sobre la sangre, más que todo sus características. Como dice acá en este cuadro, la sangre tiene diversas características, ¿no? El color es rojo, otro dicen rojo vinoso. La viscosidad es entre 3.5 y 5.5 centipoise. Vemos que la densidad es de 1060 gramos por mililitro. Vemos que el volumen es de 7 a 8% del peso corporal, o sea, aproximadamente 70 mililitros por kilogramo. Y el pH es de 7.4, pero más se utiliza este de aquí, estos rangos, 7.35 a 7.45. Acuérdense, por debajo de 7.35 se le considera acidemia. Por encima de 7.45 se le considera alcalemia. Ya eso no se olviden nunca, porque lo van a ver en toda su vida. La temperatura es 38 grados aproximadamente, ¿no? Usualmente es menor a 38 no se considera fiebre, acuérdense, ¿no? Pero en sí existen distintos rangos de acuerdo a la literatura. Concentración de sal 0.85 a 0.90% y el hematocrito 42 a 45%. Entonces, ¿el hematocrito qué vendría a ser? ¿Alguien sabe? Es la, perdón, es la como un tipo de análisis de sangre. Claro, pero específicamente, ¿qué te mide el hematocrito? ¿Glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas? Ah, glóbulos rojos. Muy bien. El hematocrito vendría a ser el porcentaje, por eso es que se expresa en forma de porcentaje, el porcentaje de glóbulos rojos o hematíes con respecto al volumen total de sangre. Entonces, lo normal es entre 42 y 45%. Y esto es importante porque justo ahora en el dengue, que está aumentando, o bueno, sí, ha estado aumentando últimamente, se ha visto que hay algo que pasa con el hematocrito. No sé si habrán visto, habrán leído un poco sobre eso. Ahora que justamente está aumentando el dengue, ¿qué pasa con el hematocrito? ¿Ha aumentado o disminuye en una persona que está infectada con dengue? ¿Saben eso, más o menos? ¿Aumenta o disminuye?
¿Alguien, chicos? ¿Qué pasa con el hematocrito en una persona con dengue? ¿Aumenta o disminuye? O no se afecta, se queda igual. Bueno, entonces les voy a decir. Lo que ocurre con el hematocrito durante el dengue es que, a pesar de lo que pueda pasar o lo que puedan imaginar, aumenta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el dengue? Lo que hace el dengue es extravasación de líquido. O sea, el líquido que usualmente debe estar en la sangre, ¿ya? Pasa hacia los tejidos. O sea, hay disminución de líquido por extravasación. Entonces, si disminuye el solvente, que sería el líquido, ¿qué va a pasar con los glóbulos rojos? Va a haber un aumento del hematocrito, ¿ya? Entonces, en el dengue ocurre eso, hay un aumento del hematocrito. Pero, en el caso de las plaquetas, es lo contrario, disminuyen las plaquetas. ¿Por qué disminuyen las plaquetas? ¿Alguien sabe? Bueno, en el caso del dengue, ojo, por eso es que no se le puede dar a una persona con dengue, no está indicado en el tratamiento lo que son anticoagulantes, ni incluso AINES no se le puede dar, ni aspirina, nada de eso, porque de por sí sus plaquetas están disminuidas. ¿Y esto por qué? Claro, es una enfermedad hemorrágica, muy bien, por eso es que no se le da AINES, no se le dan ningún aspirina, o sea, nada que tenga que ver con la coagulación, porque eso lo puede empeorar y puedes matarlo, básicamente. Por eso es que solo se le da paracetamol, y eso, lo que se recomienda es solo hidratación, porque como hay una disminución del líquido, lo que se le debe dar es hidratarlo, ¿ya? Pero ¿por qué disminuye las plaquetas? Disminuye porque, eso ya lo van a llevar en inmunología, pero les adelanto un poco porque es interesante ahora que está aumentando el dengue. Lo que ocurre es que las plaquetas, perdón, que el dengue produce un antígeno, o sea, es como que una sustancia, digamos así, que es reconocida por las células del sistema inmune, ¿ya? Pero la característica de este antígeno es que es muy parecido a uno de los antígenos que producen las plaquetas. Entonces, los glóbulos blancos, digamos, las células del sistema inmune, atacan a las plaquetas pensando que son el dengue o el virus, ¿no? El dengue, ¿no? Y de esta manera las destruyen. A esto se le denomina como mimetismo molecular. Entonces es como que el dengue produce sus antígenos que son parecidas a las de las plaquetas y es como que se camuflara, digamos, pongámoslo así, ¿no? Y de esta manera el sistema inmune reconoce a las plaquetas como si fuera el dengue y por eso las destruye y por eso disminuye las plaquetas. ¿Ya? Entonces eso es para que tengan de conocimiento por si les preguntan en algún momento, ahora que está aumentando el dengue, usualmente a los doctores les gusta preguntar bastante sobre el dengue, ¿no? Igual que en el caso del COVID, cuando pasó el COVID, también igual les gustaba preguntar bastante. Así que para que tengan en claro eso, ¿ya? Luego, bueno, finalmente vamos a acabar ya hablando acerca del tubo de Venturi. El efecto Venturi se explica por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante, pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección. Y por el teorema de la conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. O sea, en otras palabras, es que si tú tienes un flujo constante, perdón, un caudal constante, ya, lo que va a ocurrir es que cuando hay una disminución del área de sección transversal, como habíamos mencionado, ¿qué pasaba con la velocidad? La velocidad aumentaba. ¿Y qué pasaba con la presión? La presión disminuía. Entonces, eso es básicamente es lo que se aplica al tubo de Venturi. ¿Por qué? Bueno, la mascarilla de Venturi, a grandes rasgos, tampoco creo que les pregunten, es un dispositivo bastante importante porque se utiliza para tratar lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Usualmente este es un dispositivo de alto flujo. Entonces, ¿para qué sirve? Para poder administrar oxígeno al paciente, ¿ya? Entonces, en este caso, el oxígeno, digamos, si tú le administras oxígeno puro, pues esto puede generar cierto daño en las vías respiratorias, puede generar cierto daño tisular. Entonces, para que el oxígeno no, digamos, se inspire directo, o sea, puro, debe combinarse con aire. Entonces, cuando viene aquí el oxígeno, hay una disminución de lo que es el área de sección transversal, por lo tanto, aumenta la velocidad y disminuye la presión.
Entonces, como la presión disminuye, hace que el aire ambiental ingrese. Y de esta manera el oxígeno que se está administrando se combina con el aire que entra de la atmósfera. Y de esta manera el paciente ya inspira una mezcla de aire con oxígeno, ya no oxígeno puro, sino una mezcla del aire ambiental y del oxígeno. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Por el principio de Bernoulli. Disminuye el área de sección transversal, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Acuérdense siempre esto, porque lo suelen preguntar bastante. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda?